Hola, les doy la bienvenida a esta sexta semana de estudio que ya llevamos. Les recuerdo que nos quedan dos para terminar el semestre. Así es que ya estamos en la recta final, se puede decir. Nos quedan dos clases más. Bueno, en esta semana, en nuestro módulo de operaciones en sistema de riego tecnificado y fertirrigación, vamos a ver lo que son las normas de los protocolos, ¿cierto? De seguridad. Ese es el criterio de evaluación que estamos tratando en esta clase, que se deben adoptar durante el proceso de la enfocado a la fertirrigación, que tiene que ver con el riego y con la fertilización, ¿cierto? Bueno, entonces eh, usted, como siempre le digo, tiene que leer en detalle la clase. Lo que yo hago es ir comentando en términos generales para darle un contexto a la clase, para introducirlo y para que sepa qué es lo importante. Y usted tiene que ver entonces el detalle, ¿no? Usted tiene que leer párrafo por párrafo. Bueno, dice aquí que en Chile las materias de seguridad en el trabajo están reguladas, entre otras normas por la ley 16.744, lo cual es muy bueno porque quiere decir que todos los trabajadores están protegidos, ¿cierto? Aquí con lo cual establece un seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y esto es de carácter obligatorio. Así es que eso está muy bien, habla muy bien de nuestra sociedad. Bien, ¿qué más podemos hablar de aquí? Eh, la existencia de instrumentos de prevención de riesgo en la empresa, eso es muy importante. Esta misma ley establece sobre los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en sus decretos 54, ¿cierto? Regulan en Chile la prevención de los riesgos laborales. En dichos cuerpos están definidos los instrumentos de prevención de riesgo, IPR, instrumentos de prevención de riesgo, fundamentales para la gestión de la seguridad laboral y constituyen verdaderas guías, como dice aquí, y orientaciones para los empleadores y también para los trabajadores, para su buen uso, ¿cierto? Que permite controlar y disminuir la accidentabilidad. Así que es importante que el trabajador sepa que está protegido, es importante que la empresa sepa que tiene que cumplir con exigencia y así todo el mundo va a estar informado y todos nos vamos a cuidar unos con otros. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, si tenemos una empresa que tiene desde un trabajador hacia arriba, debe informar, deber de informar o derecho a saber. Este es el instrumento de prevención de riesgo que esa empresa tiene que tener obligatoriamente. Con un trabajador usted ya tiene que tener este instrumento, deber de informar o derecho a saber. Luego también tiene que estar el reglamento interno de higiene y seguridad. O sea, cada empresa, por muy pequeñita que sea, tiene que tener estos reglamentos. Ahora, si tiene de 10 trabajadores hacia arriba, usted tiene que, además de los dos anteriores, lógicamente, tiene que tener el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, con 10 trabajadores. Si tiene más de 25 trabajadores, también debemos tener un comité paritario de higiene y seguridad. Y por último, si tiene una empresa que tiene más de 100 trabajadores o usted trabaja en una empresa que tiene más de 100 trabajadores, tiene que obligatoriamente tener un departamento de prevención de riesgo. Esos son los instrumentos para disminuir los riesgos. Entonces, si se da cuenta, hay una serie de instrumentos que todos apuntan a la prevención de los accidentes. Y eso es lo fundamental. Y aquí hay una analogía, ¿no? Como dice aquí en la figura, dice los accidentes son solo la punta del iceberg. Claro, ¿por qué? Dice, por cada lesión que resulta en ausencia laboral, aquí arriba, una persona no vino porque tuvo una lesión por un accidente de trabajo, ¿cierto? Hay 10 lesiones menores que todavía no llegan a la ausencia laboral, pero ya por cada uno que se ausentó por un accidente laboral, hay 10
que tienen lesiones menores, pero que están en el trabajo. Y por cada una persona que tuvo un accidente laboral hay 30 daños materiales, ¿ok? Hay en la empresa. Y por último hay 600 cuasi accidentes. Fíjese usted lo que es. Por eso que dice que solo es la punta del iceberg cuando nosotros tenemos una persona que tuvo ahí, aparece aquí el monito con un brazo vendado, ¿cierto? No puede ir a trabajar, pero hay un montón de cosas más abajo, ¿ya? Aquí también hay otras analogías que son muy buenas y a uno le quedan gráficamente claros de entender. Dice, por cada accidente hay mucho más cuasi accidentes. Pues claro, son los que no se llegan a detectar como accidentes. También sus causas principales son las prácticas y condiciones inseguras. Prácticas inseguras, condiciones inseguras son las causas de estos cuasi y accidentes también, que resultan de una conducta riesgosa. O sea, cuando usted tiene una conducta riesgosa, está incurriendo, está dando condiciones de inseguridad y prácticas de inseguridad y al final van a ir a cuasi accidentes y al final a accidentes, como dice aquí. Luego de esta conducta riesgosa, dice, la cual puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar cuando se pasan por alto las prácticas y ambientes establecidos. ¿Mm? Todo esto, si usted se fija, es una cadena de cosas. Un accidente nunca ocurre porque sí. Siempre hubo una razón, hubo algo que lo detonó o algo que no hicimos o algo que debimos hacer que estaba establecido y que nos saltamos y ahí tiene, como dice aquí, estas prácticas inseguras. Entonces, por lo que, como lo demuestra la analogía del iceberg, ¿cierto? Las mejores prácticas y normas ambientales mantenidas en día a día son las que realmente previenen los accidentes. Entonces, es la prevención. La prevención es el mejor seguro que tenemos nosotros para no tener accidentes, pero para eso tenemos que trabajar con todas las normas de seguridad que nos da la empresa. Bueno, estamos hablando de fertilizantes, ¿cierto? Para manejo de fertilizantes también hay sus riesgos, como aquí, como aquí se indica, que como le digo, usted lo tiene que leer con más en detalle, riesgos para la salud. Pero también la comunicación de los riesgos es importante. Nosotros somos muy visuales, nos gusta más que leer una hoja llena de letras, nos gusta ver una figura y como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Nos gusta mucho esto de la figura. Entonces aquí dice la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, implementó en el 2008 un sistema consensuado internacionalmente de armonización global, ¿cierto?, para la clasificación de las mercancías peligrosas y sus riesgos durante el transporte y almacenamiento. Entonces, si usted aquí se fija, cuando vea ya en detalle su clase, va a ver que explosivo es este de este color y con esta figura que hay ahí. Después los gases inflamables tiene esta otra figura. Gases comprimidos, fíjese, gases tóxicos, aquí donde sale la calavera. Después líquido inflamable, es muy parecido a los gases inflamables, ¿ve? No es que es muy parecido, es la misma figura. Y aquí está que parece una bandera del Atlético de Madrid, ¿cierto? Los que saben de fútbol. Dice sólido autoinflamable, un sólido aquí autoinflamable. Entonces se van pareciendo en las figuras. No las vamos a ver todas y tampoco es necesario que usted se las aprenda de memoria todo. Si lo puede hacer, fantástico, pero por lo menos que reconozca cuando vea una figura, aunque no se acuerde bien lo que es, sepa que es una alerta de riesgo lo que le están diciendo ahí en el recuadro. Y aquí abajo están lo que son los explosivos, lo que son los oxidantes, peligro para la salud, este de aquí abajito, ¿ya? Y el último es peligro para el ambiente. Ahí hay un arbolito, ¿cierto? Y ahí está indicando que hay algún problema. Entonces es importante conocerlo y saberlo distinguir, ¿no? En el campo específicamente nosotros tenemos las buenas prácticas agrícolas que ya desde hace muchos años que están
que están operando en nuestros campos, afortunadamente. Y en una parte específica habla de la fertilización, ¿no? De las buenas prácticas agrícolas. En los links y en los materiales, en los recursos complementarios, siempre estamos dejando nosotros esta manual de buenas prácticas agrícolas, y usted lo va a encontrar, ¿no? En los links también los puede encontrar. Entonces, aquí nos habla de la fertilización. ¿Cuál es el manejo? Dice, el manejo debe ser cuidadoso para no provocar contaminaciones innecesarias al suelo y a las aguas. Claro, lógico, los cuidados deben comenzar desde el manejo de los fertilizantes en las bodegas hasta la calibración de las aplicaciones. Indudablemente, en la sala de riego hay mucho riesgo. Usted va a ver, ya vio en la semana 4, me parece que tenemos la video, la cápsula, ¿cierto? Pedagógica que le llamamos, ahí donde fuimos a la agrícola Pan de Azúcar, y esta semana estamos subiendo la de fertirrigación, y se da cuenta que hay motores, que hay bombas, que hay instrumentos, y hay una posibilidad alta de accidentes si es que no se toman los riesgos, si es que no se respetan más bien todas las normas de seguridad e higiene, que es lo que estamos conversando ahora. Y aquí entonces las buenas prácticas agrícolas le habla de los cuidados que hay que tener en el manejo de los fertilizantes. Esto usted, como le digo, tiene que leérselo poquito a poco. También está incluso hasta el uso del guano, está bien especificado. ¿Bien? Bueno, y pasamos a la segunda parte de la clase, que es, por ejemplo, el uso de diagramas de flujo. Ya habíamos hablado en clases anteriores de los diagramas de flujo. Para los que no se recuerden muy bien, un diagrama de flujo es un esquema que tiene una guía lógica, ¿cierto?, de paso para poder entender mejor un proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí en este ejemplo nos está hablando si una lámpara no funciona. Entonces, si una lámpara no funciona, usted sigue hacia abajo y dice, ¿está enchufada la lámpara? Tiene dos posibilidades, sí o no. Si no está enchufada, enchufe la lámpara para que funcione. Y si está enchufada y no está funcionando, seguimos para abajo. ¿Está quemada la ampolleta? Sí o no. Si está quemada, pues cambie la ampolleta y le va a funcionar. Y si no, compre una nueva lámpara. O sea, probó todas las cosas y resulta que va a tener que comprar una lámpara nueva. Esto que usted ve aquí tan simple, tan esquemático, eso es un diagrama de flujo, ¿no? Hay muchos en los procesos de fertirrigación. Aquí tenemos uno, por ejemplo, en la cual nos muestra el ingreso del agua, lo toma la bomba, lo pasa por un filtro, y aquí hay un caudalímetro, ¿cierto? Y cuando entra el agua aquí, si esta válvula está abierta, esta de aquí, va a pasar a la parte de los fertirrigadores, aquí arriba, a los estanques madre, y aquí va a tirar el agüita, y al final todo esto que viene con rojo ya viene con fertilizante y lo va a inyectar aquí finalmente a los goteros o al campo. Todo este recorrido esquemático, como dice aquí, esquema del proceso de fertilización, en el fondo también es un diagrama de flujo. Aquí tenemos otro ejemplo de diagrama de flujo, que es el uso de los Venturi. ¿Se acuerda que ya conversamos el uso de los Venturi? Entonces, ¿cuál es? Dice aquí hay una válvula de regulación. ¿Se acuerda que usted la abría, la dejaba totalmente abierta y prácticamente no funcionaba? Al revés, salía agua para acá abajo. Pero la idea es estrangular un poquito esta válvula, lo suficiente para que el agua ya empiece a bajar por aquí abajo, por el número 2, válvula de compuerta, aquí está, o electroválvula, que pase por aquí por el Venturi mismo, que provoque esa rapidez, ¿cierto?, en el flujo, lo que va a provocar una disminución de presión, y eso entonces va a chupar esta solución madre y la va a meter aquí al sistema a la derecha, a la válvula de esfera o retención, y finalmente la pasa a la red. Lógicamente aquí hay un filtro también, ¿no? Bueno, ese es un esquema, es un diagrama de flujo. Son cosas que usted tiene que saber, que existen, y usted también los puede hacer una guía, ¿cierto?, de los pasos lógicos que tiene que seguir un proceso. Bueno, también tenemos los ejemplos de registro de fertirriego. Aquí este es un ejemplo, pueden haber de muchísimas maneras. Esto es lo que yo encontré, me pareció bueno para explicárselo. Y aquí, por ejemplo,
tiene el cabezal, el número del cabezal. Ellos anotan la conductividad del agua, qué porcentaje de agua disponible tiene. Aquí tenemos un nuevo sector, ¿cierto? Que es el sector número 1, tiene limones con el porta injerto macrofila, la variedad del limón es fino, tiene el número de árboles 5.500 ese sector, ese nuevo sector, 5.500, diámetro de la copa del árbol 5 metros, eh, marco de plantación 5 por 7. Acuérdense que ustedes que los marcos de plantación, el número más grande es el número que está separando las hileras, ¿ya? Y el número más chico es el número de los árboles que están sobre la hilera. Por ejemplo, aquí sería un 7 por 5. 7 sería la distancia de separación entre una hilera y otra hilera, 7 metros. Y 5 es la distancia que hay entre un árbol, otro árbol, sobre la misma hilera, ¿ya? Entonces recuérdelo, 7 por 5, 6 por 3, 3 por 2, el número más grande indica la separación de las hileras. Bien, ¿qué tenemos también? Tenemos el número de goteros por árbol y tenemos el caudal de los goteros, 4 litros hora. Con estos datos nosotros podemos sacar la precipitación del sistema, ¿cierto? Cuánta agua está cayendo en una hora en una hectárea en este huerto. Ya lo vamos a calcular más adelante. ¿Qué podemos sacar más de este dato? Podemos sacar cuántos árboles por hectárea hay. Claro, ¿cómo se hace? Hay una fórmula que es 10.000 dividido por la multiplicación del marco de plantación. Mire, aquí tengo una calculadora, entonces vamos a aplicar la fórmula. 10.000 dividido por la multiplicación del marco de plantación. ¿Cuánto es el marco de plantación? 5 por 7. 5 por 7 son 35. Por lo tanto, 10.000 dividido por 35 nos da 285,7 árboles. 7 no hay 0,7 árboles, así que siempre nos quedamos con el número de más abajo, ¿cierto? Aproximamos al número entero. En este caso serían 285 árboles por hectárea. Hay a ese marco de plantación. Y si tengo 5.500 árboles, ¿cuántas hectáreas son? Buena pregunta. Tengo que dividir 5.500 en 285, porque 285 es una hectárea. Y ahí me va a dar el número de hectáreas. Dividámoslo. 5.500 dividido por 285. Esto nos dan 19,3 hectáreas. Este sector que dice nuevo sector tiene 19,3 hectáreas. ¿Ya? Muy bien. Sigamos viendo más abajo. Bueno, y llegamos a la última parte de la clase, que es el cálculo de la precipitación del sistema de riego. Esto está referido a cuánta agua el sistema que usted ya tiene instalado, ¿cierto? Con sus líneas de gotero o con sus aspersores, la distancia es fija, no cambia, entonces ahí vamos a calcular en una hectárea, siempre se hace igual, en una hectárea, cuánta agua cae en una hora, ya sea en metros cúbicos o en milímetros, ¿ya? Así nos da la precipitación del sistema. Esto es importante porque son datos fijos, porque no cambian, porque usted cuando diseñó el sistema de riego están las líneas ahí, no se mueven, podrá cambiar los cultivos si quiere, pero las líneas de riego son las mismas y los emisores también son lo mismo, así que siempre va a botar la misma agua una hectárea de ese tipo de riego, ¿no? De sector de riego, siempre bota la misma agua. En una hora estamos hablando, en una hora de riego. Si usted riega más, pues, lógicamente que va a tirar más agua, pero por cada hora usted va a tirar una cantidad fija de agua, ¿ya? Y eso lo podemos calcular, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es qué necesitamos nosotros para llegar al cálculo de ese dato, de la precipitación del sistema. Entonces, primero, tenemos que saber el número de hileras por hectárea. El número de hileras. ¿Se acuerda que en el marco de plantación decía 7 por 5 y 7 era los metros que había entre una hilera y otra? Correcto. Aquí, por ejemplo, ponemos un caso de un frutal que está a 6 por 3.
Entonces, como estamos hablando, el primer número, el número más grande, es el número de las hileras. Por lo tanto, para saber cuántas hileras tengo en una hectárea, tengo que dividir 100 dividido por ese número, por el número más grande del marco de plantación. 100 dividido por 7. Usted dirá, ¿por qué 100? Porque 100 es, una hectárea tiene 100 por 100. Acuérdense que son 10.000 metros cuadrados. Entonces, si yo cada 6 metros en este caso, cada 6 metros, ¿cuántas hileras puedo meter en 100 metros? Porque 100 metros es el lado de la hectárea. Un lado, 100 metros. Entonces parto con mi primera hilera, a los 6 metros otra, a los 6 metros otra, otra. ¿Cuántas hileras caben? Serían 100 dividido por 6. Y eso me da 16,66,7 hileras en una hectárea, acuérdense. Esto es importante porque cada hilera son 100 metros. Cada hilera, ¿se acuerda que dijimos que eran 100 por 100? Por lo tanto, cada hilera en una hectárea es 100 metros. 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, y entonces multiplicamos este dato de hilera, lo multiplicamos por 100 y nos va a dar que son 1666,7 metros si yo pudiera unir todas las hileras, una detrás de otra. Yo tendría un número, una cantidad de metros de 1666,7 metros. ¿Ya? Espero que se entienda bien lo que estamos explicando. Bueno, ¿qué más? Sigamos. Ahora, si las hileras tienen más de una línea de riego, se debe multiplicar el valor anterior por el número de líneas que lleva la hilera. A ver, si las hileras tienen más de una hilera, aquí está mal, lo vamos a cambiar ahora mismo. Si las hileras tienen más de una manguera de riego, ¿cierto? En la que van los portaemisores, ya sean aspersores, microaspersores o goteros. Si tiene más de una hilera, usted lo tiene que multiplicar por ese valor. Mire, teníamos 1667 metros. Si tuviéramos una línea de riego, ¿cierto? Una sola, está donde van los goteros puestos. Esa es la línea de riego, la línea de gotero, una sola. Yo tendría 1666,7 metros de línea. Pero si imagínense que tiene dos líneas en los arbolitos, como son grandes, usted le pone dos líneas. Ese valor de 1666 lo tiene que multiplicar por 2. Y si tiene tres líneas, bueno, ese valor lo tiene que multiplicar por 3. Y así, va a multiplicar ese valor que calculó de acuerdo al número de líneas. Si tiene una, coincide que es el valor solamente de 100 dividido por el número de las hileras que tiene en los 100 metros. Vale. Luego, ¿qué necesitamos saber? La separación entre los emisores, ¿cierto? En metros. Entonces dice aquí que si una hilera tiene sus goteros a 50 centímetros, separados uno de otro, ese es el valor que a mí me interesa. Pero ojo, en metros, no en centímetros. Por lo tanto, el 0,5 metros es la separación entre un gotero y otro. Entre un gotero y otro. Y por último dice, hay que saber el caudal del emisor. Claro, cuánta agua está botando el gotero. ¿Se acuerdan en el ejemplo de arriba que vimos que eran 4 litros hora? Bueno, pueden haber 4, 2, 3,76, pueden haber muchos distintos caudales de goteros. Y entre paréntesis, caudales es la cantidad o un volumen, ¿cierto? Medido en un tiempo. En este caso, el volumen son los litros y el tiempo es la hora. Entonces, una vez explicado esto, nosotros podemos llegar a una fórmula que para hacer el cálculo nosotros llegamos a la fórmula y esta fórmula es la siguiente. Se multiplica NH, o sea, el número de hileras, el número de hilera, el número no es el número de hilera, esto es el número, lo vamos a corregir inmediatamente, el número de líneas de riego, de líneas o mangueras de riego. ¿Ok? Ahí está.
Entonces lo vamos a dejar así. NH va a ser el número de líneas o mangueras de riego que usted tiene puesto sobre la hilera, sobre su árbol. Después tenemos DEH, que es la distancia entre hileras, entre una hilera. Y ahí nos vamos al marco de plantación, y era el número más alto, ¿se acuerda? Bien. Después DEE es la distancia entre emisores, entre un emisor y otro, o sea, y si es gotero, entre un gotero y otro gotero, en el ejemplo habíamos visto 0,5 metros, ¿ya? Y QE es el caudal del emisor, si es de 4 litros por hora, 2 litros por hora, en fin, lo que sea. Usted lo pone aquí en esta fórmula, ¿cierto? Tenemos NH, el número de hilera, lo multiplica por 10.000, que son metros cuadrados, lo multiplica por QE, que sería el caudal del emisor, en litros por hora, lo divide por DEH, que es la distancia entre hilera, lo multiplica por DE, que es la distancia entre emisores, todo en metros, lo multiplica por 1000 y todo eso, ese valor que usted obtiene de ahí, le va a dar en milímetros por hectárea hora, ¿ya? En milímetros por hectárea hora. Esta fórmula de aquí arriba es igual a esta de aquí abajo, lo que pasa es que simplificamos nomás los 10.000, lo simplificamos con estos otros 10.000, ¿cierto? Se fueron los metros con los metros y al final nos queda el resultado en milímetros por hectárea hora. Y yo le decía a usted que para pasar los milímetros a metros cúbicos teníamos que multiplicar por 10. Así es que si el dato se lo piden en milímetros, ocupe esta fórmula. Pero si se lo están pidiendo en metros cúbicos el dato, ocupe la misma fórmula, pero multiplíquela por 10. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos un ejemplo. Con esto terminamos. Dice, un huerto de palto tiene una distancia de plantación de 7 por 4. Yo ya sé inmediatamente que 7 me indica la separación que está una hilera de otra. Perfecto. Usa 2 líneas de goteros por hilera. 2 líneas de goteros por hilera. Bien. ¿Ve? Tiene 2 líneas. Está el tronco del árbol y a un lado del tronco va una línea y a otro lado va otra línea. Tiene 2 líneas. Bien, la separación de los goteros es 0,5 metros. Un gotero de otro, 0,5 metros. Y el caudal de los goteros es de 4 litros hora. ¿Ve? Me están dando todos los datos para calcular la precipitación del sistema. Dice, calcule la precipitación del sistema, pero ojo, en metros cúbicos por hectárea hora. En metros cúbicos. Entonces, ponemos nuestros datos. NH es 2, porque son 2 hileras, son 2 líneas de gotero. DH son 7 metros la distancia entre hileras. DE, la distancia entre los emisores, ¿cierto? Es 0,5 metros. Y el caudal es 4 litros por hora. Metemos a nuestra fórmula simplificada, ¿cierto? Esta de aquí abajo, y nos da 2,286 milímetros por hectárea hora. Así de fácil se calcula. Pero como el dato nos estaban pidiendo en metros cúbicos, lo que hacemos es que este valor de aquí lo multiplicamos por 10, entonces nos da 22,86 metros cúbicos por hectárea hora. Practíquelo, haga ejercicio, haga este mismo ejercicio, haga otro, plantéese usted otro ejercicio y va a ver que es muy fácil aplicando la fórmula que le dimos. Esas las tiene que tener bien marcaditas ahí porque aplicando eso ya usted rápidamente logra saber cuál es la precipitación del sistema, que son datos muy importantes. Bueno, y con eso, y aquí les dejamos lógicamente la linkografía para que usted si quiere profundizar más, como siempre, lo puede hacer, ver los recursos complementarios. ¿Qué más tenemos? Tenemos las videoconferencias, no se lo olvide, participar en las videoconferencias que son 2 veces a la semana. Hoy día tuvimos uno, los lunes y los miércoles son las videoconferencias. Y tenemos las cápsulas pedagógicas también, que usted tiene que ver, las cápsulas pedagógicas, porque ahí salimos al campo nosotros, como no lo podemos hacer en conjunto. Bueno, yo como profesor voy al campo y trato de acercarlo, ¿cierto?, a lo que en otras circunstancias ustedes estarían acompañándome en el campo. Pero bueno, esperemos que pase pronto luego esto para estar presencialmente, ¿no?, en la sala y poder salir al terreno, que es lo importante. Estudie, métase al aula virtual, use sus correos institucionales, acuérdese que es la forma correcta de comunicarnos por el correo institucional, y que le vaya muy bien, pues cuídese, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto.